Bueno, estaríamos en el 13º. Sería ya la clasificación histórica de los pensadores racionalistas. Básicamente aquí hace una muy sencilla división por los autores que serían del siglo XVII y los autores que estarían dentro del siglo XVIII. Hay un marco histórico del siglo XVII, en donde pues se da todo este desarrollo impresionante del comercio, del capitalismo, de la burguesía, se labran grandes fortunas, empiezan estos grandes colonialismos europeos. En lo político hay una gran expansión de las monarquías, en el plano digamos, de los acontecimientos importantes del siglo XVII, tendríamos hacia 1648 o 1640 por ahí, la famosa Paz de Westfalia, en donde una especie de casi guerra mundial entre las facciones católicas y protestantes finalmente pactan una tregua ya definitiva, casi sería una especie de Primera Guerra Mundial, en donde se llega a la conclusión de un rey, una ley, una fe. Es decir, vives en un territorio, por ejemplo en Francia, Francia es católica, pues entonces tienes una ley y tienes una religión, la católica. Y de esta manera, de alguna manera, dejan de luchar por aspectos religiosos. El otro gran acontecimiento es la Revolución Inglesa, que se da otra vez, como bueno, casi todas las revoluciones, pues empieza con tratar de imponer un impuesto, el ship money, para los barcos, y hay una rebelión del Parlamento que va a llevar a una auténtica guerra civil. Yo creo que deben de leer esto y voy a ir muy a vuelo de pájaro con los autores. Les voy a nada más a destacar a quién tenemos que ponerle atención, y esto ya se lo dejo a ustedes porque es relativamente sencillo. Primero que nada, a Hugo Grocio, que es el primer justnaturalista. Él está en el marco de la escuela holandesa del derecho, la jurisprudencia elegante. Es uno de los más importantes y los precursores de los primeros padres del derecho internacional. Hugo Grocio ya afirma, y esto es ya el punto de partida, dice en palabras suyas que un derecho natural subsistiría de cualquier modo, dice él, incluso si admitiéramos, cosa que no puede hacerse sin impiedad gravísima, que Dios no existiese o no se ocupase de la humanidad. Es decir, habría un derecho natural por encima del propio Dios. No se quiere meter en líos y dice, pues no, eso sería una impiedad. Yo no estoy diciendo eso, pero sí que hay y que se puede afirmar que hay un derecho universal necesario que se puede formular como las leyes de la naturaleza, a través de la razón. El siguiente importante, desde luego, es Thomas Hobbes, que va a seguir la línea de Maquiavelo, considerando al hombre como un ser egoísta que vive en el estado de naturaleza, en un estado permanente de guerra, de lucha de todos contra todos, y en donde llega un momento en que lo único que quiere el hombre es encontrar cierta seguridad y cierta paz. Tomada de Plauto, va a ser famosa esta frase de el hombre es el lobo del hombre, ¿no? Diciendo que este egoísmo nos tiene permanentemente en este estado de guerra. Hobbes vive la Revolución Inglesa, ve el pavor que esto causó, los estragos, las matanzas, etcétera, y va a ser un pensador que va a defender la monarquía y va a decir en su famoso Leviatán que los ciudadanos van a ceder, a resignar todos sus derechos en favor de un poder lo suficientemente fuerte que garantice su seguridad. Todo en aras de la seguridad. También fundamentará la idea, y estas son palabras de él, la expresión más genuina del poder absoluto, ilimitado e indivisible del soberano es la facultad de dar leyes. Él habla de leyes de la naturaleza y hasta formula 17 leyes naturales racionales, aunque dice finalmente lo único que funda realmente el poder, ni siquiera las leyes pueden ser en determinado momento suficientes, va a ser el temor, el terror que se pueda tener hacia el soberano. Es una tesis muy fuerte. De este capítulo yo saltaría hasta Samuel Pufendorf, que defiende la tesis contraria, y es una tesis ya en donde él dice que el hombre sí tiene una capacidad de sociabilización, pero que no puede vivir correctamente en el estado de naturaleza.
Siempre está en necesidad, siempre está de alguna manera en un estado de imperfección. A esto le llama imbecilitas, como una incapacidad de poder satisfacer todas sus necesidades. Pero el hombre es bueno, el hombre vive en paz y es sociable en este estado de naturaleza. Por lo tanto, cuando sale del estado de naturaleza para entrar al contrato social, el hombre va a darle a un poder, no le va a resignar, a regalar sus derechos, sino que funda el poder precisamente a través de la celebración del famoso contrato para que este ente que crea el poder o que se crea a partir de esto tenga la misión fundamental de proteger sus derechos naturales. Por lo tanto, Pufendorf será partidario de la democracia. El otro autor que es necesario ver es a John Locke, que es muy importante, léanlo con detenimiento, que entiende que la ley natural es una regla fija de conducta eterna, fija, dictada por la razón misma. Él piensa que en el estado de naturaleza sí había una ley, no como Hobbes, que piensa que no hay ningún tipo de ley. No, aquí sí hay una ley. Locke ya vive después de la revolución y Locke es un pensador que tiene una intuición, digamos, o un conocimiento jurídico muy particular. El estado de naturaleza sería para Hobbes un estado de cooperación, hay bienes abundantes, y el problema por el cual el estado de naturaleza no cubre totalmente las necesidades del hombre es el hecho de que no todos los hombres se ajustan a la ley y no existe un poder para sancionar a quien no cumpla y respeta a la ley natural. Muy jurídico el asunto, y entonces lo que va a fundar esto va a ser la necesidad de que haya un órgano represor que pueda poner orden en las personas que no cumplen con la ley natural. El elemento fundacional de esto, por supuesto, es el contrato, por el cual los individuos se desprenden de parte de sus derechos para cederlos al Estado y que estos el Estado adquiere la obligación fundamental de garantizar su ejercicio y respetarlos. Muy importante Locke porque añade a los dos elementos básicos de la construcción del modelo naturalista, que son la libertad y la igualdad, sobre lo que se va a construir todos los derechos individuales, todos los derechos humanos, añade la propiedad. Esto es fundamental y esto es lo que va a quedar en el Estado liberal burgués. La otra gran contribución, desde luego, de John Locke es que es un gran constitucionalista y va a fundamentar, va a ser uno de los grandes fundamentadores, el autor más leído por los franceses probablemente, va a fundamentar la idea de un gobierno constitucional. En una buena cita del padre Villoro, en un libro bueno de él, del racionalismo, dice: Locke opone una tercera alternativa, un poder razonablemente fuerte pero limitado. Así nació en la historia de las ideas políticas la que probablemente es la más de ellas, la idea del gobierno constitucional. La Edad Media había hablado de una limitación moral al poder. Desde Locke, esta limitación se institucionaliza jurídicamente y el régimen de derecho pasa a ser un dogma jurídico de todos los países civilizados. El derecho es el sumo instrumento y medio para el fin sumo de los hombres al entrar en sociedad. Lo que va a hacer también John Locke es darse cuenta que este poder tiene que ser limitado y va a hablar de poner limitaciones muy claras a las posibilidades, a la forma de hacer leyes y a la forma de respetarlas. De alguna manera funda esto que conocemos como el Estado de Derecho y esta famosa frase de que el poder frene al poder, ¿no? De que el poder esté contenido. Y él habla de varios límites que se tienen que imponer al poder. De él, literalmente, nadie puede transferir a otro un poder superior al que él mismo posee. Segundo límite, la autoridad suprema o poder legislativo no puede atribuirse la facultad de gobernar por decretos improvisados y arbitrados. Está, por el contrario, obligada a dispensar la justicia y a señalar los derechos de los súbditos mediante leyes fijas y promulgadas, aplicadas por jueces señalados y conocidos. Tercer lugar, el poder supremo no puede arrebatar ninguna parte de sus propiedades a un hombre sin el consentimiento de éste. En cuarto lugar,
el poder legislativo no puede transferir a otras manos el poder de hacer las leyes, ya que ese poder lo obtiene únicamente por delegación del pueblo. John Locke, a mí es el autor que más me gusta de todos estos naturalistas, desde luego en el siglo XVII, y en general él junto después con Juan Jacobo Rousseau. Entonces pasaríamos rápidamente al siglo XVIII, muy importante el comienzo, la descripción de la Ilustración. La Ilustración, ya este movimiento del siglo XVIII, que básicamente significa que la razón es la luz, ¿no?, que va a iluminar, por eso Ilustración, iluminismo, a todo el pueblo, a todo el mundo, y va a poder fundamentar la verdad. La razón va a hacernos a todos felices. Esto es importantísimo y va digamos, a hacer ya la consolidación de todo este movimiento que empieza desde el humanismo. La Ilustración, en un célebre escrito de Kant, va a decir que es la madurez del hombre, la mayoría de edad del hombre, ¿no? Como si antes hubiera sido un niño, un adolescente, y ahora con la razón llegaría a esta madurez. Hay una cita que me gusta mucho de un autor, Paul Hazard, belga, que les voy a leer. Pero desde 1715 se ha producido un fenómeno de difusión sin igual. Lo que vegetaba en la sombra se ha desarrollado a plena luz. Lo que era tímido se ha vuelto provocador. Herederos recargados, la antigüedad, la Edad Media, el Renacimiento pesan sobre nosotros, pero somos los descendientes directos del siglo XVIII. Y en cierta manera tiene mucha razón. Esta ilustración entonces habla de que la razón nos va a llevar a la felicidad, a un estado de confort, de entendimiento, de desarrollo, de progreso. Y siendo todos inteligentes y todos teniendo esta razón, el racionalismo va a pretender iluminar a todos los hombres, y esto lo hará con un proyecto, con la idea ya de un proyecto, que será el de la educación. La educación iluminará al hombre común, ¿no? Y que en realidad será el proyecto que emprenden los burgueses de llevar una cultura, una educación a todo el pueblo. Junto con esta idea de la educación, y de ahí vendrá después la educación laica y la misión y el dogma de que el Estado tiene que impartir la educación, tendremos ya algunas palabras fundamentales. La palabra, por ejemplo, progreso, que rechaza toda tradición y que es una de las palabras insignias, digamos, de esta ilustración. La idea de que la razón nos va a hacer progresar, nos va a llevar al progreso. Y de la mano de esta, otra palabra mágica, la tecnología, ¿no? La aplicación práctica de los avances científicos, que están dejando a todos estupefactos. No solamente es la astronomía, sino que ya son aplicaciones en la química, en la biología, en la ingeniería, el desarrollo de puentes, de caminos, de barcos, en fin, de un despliegue ya de tecnología que ya no va a parar durante ya nunca más. Después vendrá el siglo XIX y el siglo XX, y seguiremos con esto, ¿no? Aquí mismo estamos disfrutando de esta tecnología. La educación y el conocimiento deben llegar a todos, y entonces también se ponen a la idea de hacer las grandes enciclopedias de Alembert, Diderot, la enciclopedia francesa. Después vendrá la enciclopedia británica, el tratar de contener el conocimiento humano en estos grandes libros. La otra idea importante de la época es la idea de la felicidad, ¿no? Y como dicen los ilustrados, la felicidad aquí y ahora, ¿no? No después ya que nos muramos, no una promesa de salvación, sino ahora. El placer queda rehabilitado, no más privaciones, no más sufrimientos corporales, y comenzará ya no una pues, relativa alabanza de la pobreza, sino todo lo contrario, ¿no? Se pretende, digamos que en ese sentido, prosperar. En cuanto a la religión, pues ya se abre los ateísmos y los deísmos, ya se habla de un Dios de la naturaleza, este Dios que van a ser
los famosos masones, de la arquitectura, de la matemática, etcétera. Y ya también una postura que puede ser practicada y que puede ser dicha en público es el ateísmo. Entonces, lo que acaban poniendo en el banquillo de los acusados al mismísimo Dios cristiano, que es juzgado, y va a haber en el siglo XVIII pues, una cantidad digamos, de guerras a través de artículos, libelos, etcétera, tremenda, tremenda. A la idea de la felicidad se le conoce como eudemonismo, ya lo he visto con Aristóteles, y va a afectar a la política. Y dentro de la política va a destacar lo que se conoce como el despotismo ilustrado, que es esta fórmula que se reduce a decir todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Entonces hay que hacer felices al pueblo, pero como somos felices nosotros los aristócratas. El despotismo ilustrado va a encontrar grandes promotores en Austria, en Alemania, que van a estar muy contentos con todas estas ideas de las constituciones y todas estas cosas, hasta que dicen que ellos van a tener que someter también a la ley y entonces ya no les gusta tanto. En el derecho va a haber una reelaboración en el sentido de que el demonismo va a ser un primer criterio supremo en donde la felicidad se va a tratar de implantar en los sistemas jurídicos con cosas verdaderamente de risa, ¿no? Totalmente pueriles, que en aquella época no lo parecían, pero ahora nos dan risa. Y cito aquí algo que me parece muy cómico, un gran teórico alemán, Christian Thomasius, que dice ni más ni menos que esta frase para la historia: hay que hacer lo que convierte la vida de los hombres en larga y feliz y evitar todo aquello que acelera la muerte y la hace poco feliz. Y termina sus ideas con esta frase en donde dice que el derecho tiene la misión de hacer felices a los hombres por la fuerza, ¿no? Entonces, pues, esto es la idea del eudemonismo. A ver, cada quien será feliz como pueda. La reducción sería la segunda idea de la elaboración, sería la reducción del derecho a la ley, la concepción imperativista de esta, y la tercera sería la consideración de la ciencia jurídica, es decir, la jurisprudencia, que debe limitarse exclusivamente a la interpretación, a la hermenéutica que se pueda hacer de la ley. Yo creo que aquí deben de leer nada más a Christian Wolff, que aporta la idea de la pirámide de conceptos, que después va a utilizar también Kelsen, que es muy útil en el derecho. Echarle un ojo a Montesquieu, y al único que voy a mencionar yo aquí es a Rousseau, a Juan Jacobo Rousseau, 1712-1778. Realmente es un precursor del romanticismo, no es precisamente un pensador racionalista, más bien es romántico, piensa más en la historia, sin embargo utiliza el modelo naturalista y de hecho de su utilización va a convertirse en el autor que va a ser el más leído, el más pasional durante digamos, previo a la Revolución Francesa. Para Rousseau, la libertad es lo más esencial que tiene el hombre, y dice Rousseau que no es en la razón donde radica esta libertad y esta igualdad del ser humano, sino en los sentimientos, en sus instintos, en su conciencia interior. Y él va a fundamentar o va a hacer un desarrollo particular del modelo naturalista, pensando que esto sí ocurrió en la realidad. Lo que dice es que por naturaleza el hombre es libre e igual, que es bueno y que se guía por sus sentimientos, especialmente por el sentimiento de piedad, pero que en la medida que su razón empieza a complicar las cosas a través del lenguaje, de llamar las cosas con un nombre, empieza a complicarse toda la vida del hombre. Y esta complicación alcanza su máxima expresión cuando se funda la propiedad privada con la agricultura. Aquí una cita directa fantástica del amigo Juan Jacobo Rousseau. El primero, que habiendo cercado un terreno tuvo la idea de decir esto es mío, y halló gente bastante simple para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, cuántas miserias y horrores habría evitado al género humano aquel que hubiese gritado a sus semejantes, arrancando las estacas de la cerca o cubriendo el foso: guardaos de escuchar a este impostor, estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra es de nadie.
Según él, la agricultura rompe con todo esto y es la responsable de que surja el Estado político, que no es más que un Estado represor que tiende a favorecer la desigualdad y la injusticia para proteger la propiedad privada. Por lo tanto, Rousseau plantea que la forma de revolucionar ese Estado sea a través del contrato social. Uno de sus libros principales se llama El contrato social, pero él ya lo plantea como una realidad que hay que superar, es decir, hay que revolucionar el Estado que tenemos actualmente con un pacto entre todos los ciudadanos para quitar este Estado injusto y opresor y crear un nuevo Estado. La clave de este nuevo Estado será la voluntad general y Rousseau confía todo al poder legislativo. Esta voluntad general, y aquí comete un error, Rousseau siempre será justa, lo cual pues sabemos que no opera realmente, y él llegó a pensar que la voluntad general tendría que ser la expresión de todos los ciudadanos, lo cual era simplemente imposible, y acabó triunfando en contra de él la famosa tesis de la representatividad. Rousseau es un tremendo pensador, tienen que leer esto con calma, un pensador verdaderamente revolucionario que fue muy leído en su época, muy querido, ¿no? En lo personal, yo sí, cuando fui a París y estuve frente a su tumba, sí dije, este sí, me quito el sombrero, ¿no? Yo lo aprecio mucho como autor, es un autor además que escribe muy bien. Lean con detenimiento esta cuestión. Solo termino con una frase que me gusta de Rousseau en este espíritu, ¿no? Revolucionario, libertario, y que nos hace siempre mucho reflexionar en México, ¿no? O nos debería de hacer reflexionar. Dice Rousseau, si se indaga en qué consiste precisamente el mayor bien de todos, el cual debe constituir el fin de todo sistema de legislación, se encontrará que se reduce a dos objetivos principales, la libertad y la igualdad. La libertad, porque toda dependencia particular, es decir, la de un ciudadano a otro, es fuerza que se resta al cuerpo del Estado. La igualdad, porque la libertad no puede subsistir sin ella. Si queréis, pues, dar al Estado consistencia, aproximad los grados extremos todo lo posible. No toleréis ni gentes opulentas, ni pordioseros. Este es el gran problema de la distribución de la riqueza, este es el gran problema de este país. Estos monopolios que tienen estos multimillonarios, que son una verdadera vergüenza, que se comportan vergonzosamente, lo hicieron, pues bueno, todo el tiempo lo hacen, solamente buscan más y más dinero, más y más poder, más y más concesiones. Sus últimos actuaciones, el servilismo frente a este señor presidente y su omisión en este momento de emergencia son pasmosos. Estos son las gentes opulentas. Tenemos a un montón de multimillonarios que están en las listas de Forbes y por otro lado un gran número de personas que se encuentran en la miseria. Lo que tiene que haber es una mejor distribución de la riqueza, que es lo que se consolida con estas mayores clases medias, donde haya mayor acceso a todo tipo de bienes para el mayor número de personas. Esto no lo podemos olvidar y esto ya se dijo con esta claridad meridiana desde la época anterior a la Revolución Francesa. Con esto terminamos el capítulo sexto, que es, repito, muy importante. Saludos.